buenísimos días, le mando un fuerte abrazo, me gustaría apretarlo así, agarrarlo y darle un fuerte abrazo de oso a todos aquellos que decidieron pasar sus mañanas y disfrutar la mañana en nuestra compañía, la compañía de El Matinal que te bendice, el Matinal de TN Contigo. Gracias por estar ahí. Nosotros en esta mañana nos hemos propuesto bendecirte, hacer, decir, preparar un contenido que aporte a tu vida, que traiga valor a cada una de las acciones que tienes planeadas realizar hoy. Por eso queremos mostrarte cómo anda el tránsito en la capital de Santiago por si tienes que salir, si tienes que hacer alguna diligencia y venir por alguna de estas áreas. Esto es Providencia, mire. Estamos ahí viendo una cámara que está en Apoquindo con toda lava. Usted ve cómo está el tránsito, está bastante expedito, bastante fluido, abundante, no es lo usual en Santiago, debería haber más. De hecho, en marzo, espere marzo, le mostraremos esta misma cámara y verá usted la cantidad de congestión, pero es incluso un poquito mayor, que lo que solía haber en esta época. Sabemos que hay mucha gente que ha pedido sus permisos de vacaciones para irse, lamentablemente, casi todos al litoral central, casi todos. Tantos lugares lindos que tiene Chile, la mayoría se nos fue a Pucón, a Viña, a Valparaíso, a Concón, a Cartagena, bueno, toda esa área de ahí, tantos lugares lindos que tiene Chile. La verdad es que hay que pensar en lugares como, no sé, Yayay, San Javier, San Felipe, Talca, no sé, vamos a vacacionar para otro lado porque no podemos seguir congestionando estos lugares habituales. Lo importante es despejarse un poco porque el COVID, es verdad, está presente, pero también el estrés de la pandemia está presente. Por eso hemos invitado al doctor Ider Rivadeneira para que nos hable un poquito de cuáles son las consecuencias de padecer COVID. Esto póngaselo a los chiquillos que quieren seguir carreteando y que no tienen conciencia de lo que es esta enfermedad. Le damos la bienvenida muy calurosa con un fuerte abrazo virtual, Ider. Hola, hola Kenia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un abrazo a todos los hermanos cristianos que nos están viendo. Ider, la gente, muchas personas piensan que el COVID es como una simple gripe y otros, bueno, escuchan lo de las camas críticas, lo de los pacientes que están con ventilador, pero no tienen una conciencia clara y creen que una vez que ya se sanaron y salieron de ahí no pasa nada y todo va a estar bien. Por favor, necesitamos que nos pongas en claro cuáles son las consecuencias físicas de padecer COVID-19. Bien, bueno, las consecuencias físicas es un virus que ataca el sistema respiratorio. El sistema respiratorio son una serie de células. El cuerpo está formado por células y estroma. Y estas células terminan siendo infectadas por el virus, por unos receptores, porque el virus tiene una proteína que se llama spike o spike. Entra, infecta el virus, toma su material con el cual hace la replicación genética y se hacen muchos virus más y entonces destruye la célula. Y las personas pueden tener sintomatología leve, también puede evolucionar sintomatología grave, es decir, puede haber rinitis, faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía, fibrosis, insuficiencia respiratoria, dificultad para poder mantener la autovalencia o por poder hacer la perfusión normal y terminan en insuficiencia respiratoria y pueden llegar a un respirador mecánico. Uy, qué tremendo. A ver, vamos a ir explicando esto de a poquito. Tú dices que primero se puede sentir una molestita en la garganta, luego puede ser una gripe, luego puede ser una congestión que tosa mucho, y luego va a costar respirar, luego va a haber una fibrosis, o sea que esa elasticidad o plasticidad que tiene el pulmón de expandirse y contraerse para que entre el aire y salga, ya no va a estar, se va a poner como duro el pulmón y va a costar respirar, y entonces ahí es cuando tienen que ponerle un tubo a la persona para que haga este movimiento de expansión y contracción, una máquina, y lo haga por uno para que se mantenga latiendo el corazón y circulando la sangre. Eso es lo que tú en términos médicos dijiste, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Kenia, estás aprobada, ¿verdad? Eres una asistente, medical assistant. Es correcto, es así. De verdad que el virus es un virus que hay que tenerle, digamos, la seriedad del caso, porque muchas personas han tomado como no tan serio este tema. Y la verdad es que hoy estaba revisando las cifras de muertes, hay 17.594 muertes a la fecha, son 17.594 familias que han perdido a un ser amado.
Esta pandemia lleva más de 2 millones de muertes. En 1918 la gripe española tuvo una tasa mucho más alta, fueron 50 millones. Wow. Pero hay estudios que dicen que la similitud, porque en el 1918 no teníamos, por ejemplo, antibióticos, los antibióticos aparecieron en 1928 con la penicilina, con el descubrimiento de la penicilina. Entonces, nosotros tenemos una serie de armamentos, porque el cuadro respiratorio viral termina infectado con otros cuadros. Aparte, los pacientes que entran a la hospitalización se encuentran con problemáticas que hemos tenido como infecciones nosocomiales. Es decir, es un verdadero desafío de salud pública. Yo siempre cuento esto, cuando comenzó la pandemia, el año pasado, el estado de Nueva York, que tiene 18 millones de habitantes, muy parecido a los habitantes que tiene Chile, el estado de Nueva York estimó que esos 18 millones de habitantes iban a tener el 5% infectados, o sea, cerca de 800.000 personas. Wow. Y de esas 800.000 personas estimaron que el 5% iban a ir a respirador mecánico, es decir, 40.000 personas. Lo que hicieron fue que Ford comenzó a producir respiradores mecánicos. Ellos tenían 2.000 camas UCI, el estado de Nueva York tenía 2.000 camas UCI, que son casi las 2.200 o 2.300 camas UCI que tiene Chile actualmente. Todo Chile. Y ellos aumentaron como Chile. Es muy parecido. Yo uso mucho esta comparación, guardando las distancias socioeconómicas, etcétera, pero uso mucho esta comparación porque Chile tiene esas 2.300 camas. Y entonces, haciendo las estimaciones que hicieron en Estados Unidos, imagínate tú que en Chile tuviéramos 40.000 personas con necesidad de camas UCI, ¿no? Entonces, es un verdadero desafío. Yo llamo a la conciencia social, a los ciudadanos, a que se cuiden, que usen las mascarillas, que se laven las manos con jabón, agua, jabón durante los 30 segundos, que mantengan la distancia social, porque es una problemática real. Sí. Y nos está quitando familiares, nos está quitando vida, nos está quitando ciudadanos. Esto es tremendo, pero me parece que la gente no tiene una conciencia clara de qué pasa con una persona que sobrevive a la cama UCI, que sobrevive al respirador y que sale del COVID. La gente cree que vuelve a su vida normal y que no pasó nada, que queda como si no pasó nada. ¿Es esa la verdad? ¿Una persona que tuvo COVID vuelve a la vida normal así como así? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda su cuerpo? Mira, no, hay unos estudios que han evaluado eso justamente. Y yo les envié un estudio, si lo pueden publicar sería fabuloso, en el cual se redacta justamente eso: el 63% de las personas quedan con patologías musculares importantes. Hay un porcentaje del 12-13% con trastornos de ansiedad, hay un porcentaje con neuropatías, hay porcentajes con nefropatías, hay porcentajes con cardiopatías, y hay un gran porcentaje que además de la fatiga, problemas osteomusculares, problemas respiratorios. Es decir, hay pacientes que persisten en el tiempo, hay gente que queda 6 meses después con sintomatología respiratoria. Es decir, el COVID-19 es una enfermedad que nos ha llamado a la humanidad, a los médicos, a dimensionar la verdad, exactamente, a dimensionar realmente lo que puede hacer un virus muy pequeñito. Mira, el virus es muy, muy pequeñito. Haciendo dimensiones, 1 milímetro, 1000 micras, 1 micra, 1000 nanómetros. El virus mide entre 40 y 100 nanómetros. Es muy pequeñito, es muy, muy ínfimo. Es un virus, estamos hablando de nanopartículas. Sí. Y estas nanopartículas, el desafío, por ejemplo, la N95, ahí está, mira, esa es una foto fabulosa. Ahí tenemos una bacteria, la grandota, ella tiene 2 micras. Y de ahí vas viendo los otros. Ahí hay un virus, y ese virus, por ejemplo, tiene unas dimensiones. Si puede, bueno, no sé si pueden leer ahí, se llama el pitovirus de 1.5 micras, el minivirus, los bacteriófagos que miden 225 nanomicras, el HIV 120 nanomicras, el virus del Zika, no sé si recuerdan el virus del Zika, 45 nanomicras, el parvovirus de 18 a 20 micras. Entonces, en el rosadito, en el último, por ahí está el tamaño del coronavirus, de 20 inclusive hay viriones de hasta 40, 100 nanomicras. Wow. Es decir, estamos hablando de que el coronavirus es un virus muy, muy, muy pequeñito y causa estragos tan terribles. Increíble pensar que esto, entonces, como parte de las secuelas que deja, hay personas que quedan con problemas renales, con problemas cardiovasculares.
quedan obviamente con problemas respiratorios de larga data, incluso 6 meses después. Personas que quedan con problemas musculares, me imagino que esto debe ser alguna atrofia por el decúbito, o sea, por el estar acostado tanto tiempo. Algunos los ponen boca abajo para mejorar la función respiratoria, pero hay gente que está ahí entubado durante días y semanas. O sea, esto se va produciendo una atrofia muscular que se prolonga en el tiempo. O sea, una persona que sale de la UCI no sale bien, no sale sana, por decirlo así. Sale con muchas consecuencias fisiológicas que ya no son parte del virus, pero que son problemas que va a tener que comenzar a atender también. Exactamente. Mira, yo recuerdo cuando estuve estudiando en Buenos Aires, en el Hospital Italiano en Argentina, mi profesor de patología microvascular, bueno, hice un magíster en endotelio, y claro, esta parte molecular, esta parte celular, esta parte me gustaba. Y recuerdo que él nos hacía una pregunta, nos decía, ¿cuál es el mayor estímulo para que se generen nuevas formación de vasos? Es decir, para que se estimule la nueva formación de microarterias o de arterias o de arteriolas o de lecho microvascular. Nosotros decíamos, bueno, era el factor de crecimiento endotelial, los factores de crecimiento celular, y él nos decía, ¿no será el uso? El estímulo más importante es que haya falta de oxígeno. La falta de oxígeno a nivel celular hace de que se activen ciertos genes para que se produzcan estos factores de crecimiento celular. ¿Por qué te digo esto, Kenia? Pues tú me preguntaste, cuando un paciente entra a la UCI pierde masa muscular. En Estados Unidos, los americanos en 1969, cuando enviaron a la Luna a los astronautas y regresaron, se dieron cuenta que llegaron descalcificados, calcio e hidroxiapatita de calcio en los huesos, es decir, tenían fracturas, porque el mayor estímulo para que se genere esta masa o este tejido en el hueso es que tú estés parado, la gravedad. Y el mayor estímulo para que se generen vasos es la hipoxia, es decir, tienes que salir a caminar, tienes que salir a correr, tienes que salir a trotar para que las células se sobrefuercen y se generen estos nuevos vasos. Cuando tú entras a la UCI, tú entras a un estado de inactividad. Y el cuerpo humano, si no tiene los estímulos, que le pasa lo mismo que los astronautas, si los astronautas no se paran porque en el espacio no hay gravedad, se comienza a descalcificar. El cuerpo humano, todo lo que no usa, lo comienza a no usar, lo comienza a desintegrar. En pediatría hay una teoría que se llama la teoría del pruning, que es una teoría que dice, bueno, la teoría dice que los niños nacen con un pool de neuronas, y si tú no lo estimulas a ese niño con estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos, no sé, si tú no haces que este niño tenga, conforme vaya pasando su mielinización hasta las 36 semanas, si tú no lo estimulas, el cerebro comienza a eliminar estas neuronas. Es increíble. ¡Wow! Esa es la plasticidad entonces del cerebro que hablan los neurocientíficos acerca de la estimulación que va a producir más, y la falta de estimulación va a hacer que lo que hay pues se vaya perdiendo. Por eso es que uno dice que hay personas que no piensan. A ver, Ider, entonces yo creo que mucha gente está tomando el tema del COVID muy a la ligera, considerando cómo queda el que sobrevive. No estamos hablando, bueno, de la persona que fallece, lamentablemente ya no hay nada que se pueda hacer, pero el que sobrevive tiene un largo camino y proceso de recuperación, y una recuperación que, según veo, puede quizás nunca llegar totalmente. O sea, el que sobrevive al coronavirus en su etapa más grave, en su forma más grave, podría ser que nunca más vuelva a ser igual. Bueno, mira, a ver, han habido estudios interesantes sobre eso, porque yo saqué dos importantes. Uno de un estudio que se llama SIREN, pueden buscarlo los médicos si me están escuchando, algún colega médico. Hay dos estudios. Hay un estudio del New England que se los envié, el estudio estatus de anticuerpos en trabajadores de la salud. Imagínate, tomaron 12.000 trabajadores de la salud, 11.000 que no habían tenido anticuerpos positivos contra el coronavirus y 1.000 que sí la tuvieron. De los 1.000 que sí tuvieron, se reinfectaron 2, y de los que no tuvieron, se infectaron 224. Es decir, de los que tuvieron, que es lo interesante, de los 1.100 trabajadores de la salud que tuvieron, imagínate que esta gente está con equipo de protección personal, está con N95, está con mascarilla, está con el EPP o el equipo de protección personal adecuado. El N95 filtra partículas de 300 nanomicras abajo. Entonces, las personas, el ciudadano normal, usamos las mascarillas para evitar que estas gotas de fluge al toser, una gotita de fluge es una gotita que tiene miles de virus y que mide 5 micras, una gotita de fluge es como la bacteria más o menos. Claro. Y dentro de la gotita de fluge, que es la saliva, hay miles de virus. Entonces, lo interesante de esto es que la reinfección en trabajadores de salud, si bien es cierto, se reportaron 2 casos de 1.000 en el estudio del New England Journal of Medicine,
habla de una reinfección y eso es importantísimo. Ahora, hay estudios también que han demostrado que las tasas de anticuerpos permanecen en el tiempo, 6 a 9 meses. Y lo interesante de esto es apelar a las personas a que tengan conciencia de la gravedad que puede generar esto, de los recursos limitados que existen para cuidar esa demanda de servicios de salud y además la posibilidad de la reinfección. Puntualmente, Wow. además, respondiendo a tu pregunta, personas que quedan con lesiones pulmonares, fibróticas, y que es gente que ha estado, digamos, con oxígeno permanentemente después de salir, digamos. Wow. Impresionante esto, las secuelas, las consecuencias son gravísimas y a largo plazo. O sea, no crea usted que el que sobrevive está totalmente bien. Me refiero a las personas que sufren el coronavirus, perdón, el COVID-19 ya de forma más grave. Dices tú que hay personas en ese estudio que no desarrollaron anticuerpos a pesar de haber tenido la enfermedad o sea, manifestada, que no eran asintomáticos. No, bueno, hay una, a ver, comunicacionalmente hay que entender algo. El virus, hay una carga viral cuando alguien tose, por ejemplo, se generan estas gotitas de fluge y hay una carga viral. No es lo mismo ser infectado por pocas gotas de fluge que por muchas gotas de fluge. Te voy a poner un ejemplo. Suponiendo que un paciente con coronavirus asintomático, que es un grupo importante, de todas maneras, hay un grupo de gente que se infecta que no presenta síntomas. Este grupo de asintomáticos puede toser en un ascensor, por ejemplo, sintomáticos que tosen y van en un ascensor, tosen y la carga viral. No es lo mismo entrar a un ascensor de alguien que tosió y que hay mucha gotita de fluge que ir caminando en la calle e inhalar gotitas de fluge esporádicas. Es decir, no es lo mismo. Ahora, hay pacientes que son totalmente asintomáticos, es decir, eso es lo que se llama enfermedad subclínica, no presentan sintomatología alguna, pero siguen siendo infectantes. Ahora, el estudio lo que comparó fue de los trabajadores negativos, cuántos se positivizaron, y de los positivos, cuántos se reinfectaron a pesar de tener anticuerpos. Es decir, el estudio lo que hizo fue, tomó 12.000 trabajadores, 11.000 no infectados o sin anticuerpos, porque no sabían si eran asintomáticos o no, y los otros sí. Y de los que sí tenían anticuerpos, se infectaron 2. Wow. A ver, pero se supone, estamos acostumbrados que cuando te atacaba un virus y tú creabas los anticuerpos contra ese virus, ya no te infectabas más, ya tu cuerpo tenía ahí el equipo para repeler la enfermedad en caso de que tuvieras contacto de nuevo con el virus. ¿Por qué no pasa así con este COVID-19? Bueno, el virus tiene mutaciones, ¿no? Frecuentemente estas mutaciones van generando cepas diferentes. El virus del coronavirus es un virus bastante antiguo, digamos, de 1933 se habían descrito. Hay 7 poblaciones, pero de las cepas, lo que cambia puntualmente en la cepa es la estructura molecular de la proteína Spike. Y esta proteína cambia su estructura. ¿Y qué es cambiar su estructura? Es que se adhiere un grupo de aminoácidos o de glucoproteínas o un segmento de carbonos. Es decir, cualquier cosa que al interactuar con una célula del hospedero cambia o muta o hace algo que cambie un poquito la proteína, esta mutación lo hace teoría diferente. Ahora, Pfizer-BioNTech ha publicado que tiene efectividad su inoculación de RNA mensajero contra esta mutación, sobre todo la inglesa, que fue una cepa, perfecto, que es la famosa cepa de Inglaterra, ¿no? Ok. Oye, bueno, ya lo sabe entonces, que la gente esté bien educada al respecto, que efectivamente sí existe un riesgo, una posibilidad de recontagiarse las personas, claro, en un porcentaje quizás menor, pero las personas que ya padecieron COVID, que estuvieron infectados, que tuvieron COVID-19, podrían entonces reinfectarse. Hablando de infecciones, y doctor Rivadeneira, queremos saber acerca de un estudio de riesgo que muestra cómo la gente cuando está en el hogar tiene tan altísimo riesgo de contagio cuando en el hogar hay una persona infectada con COVID-19. Háblanos un poquito de este estudio, a ver.
Mira, qué interesante. Ese estudio es interesante. Ese estudio fue publicado en el Journal American Medical Association, fue el 14 de diciembre. El Household Transmission of SARS-CoV-2 o 2. Y este estudio demostró que las personas dentro domiciliariamente, ahí está, ustedes lo ven, este estudio demostró que domiciliariamente el riesgo es del 16.6%, imagínate. Nosotros pensábamos, porque decían, oye, yo tengo COVID, pero ¿cómo sé si me infecto en la casa? Si los infecto a mi papá o a mi mamá o a mis primos, ¿o qué hago? Bueno, él demostró que el riesgo era relativamente bajo, digamos, 16.6%, pero el llamado es que la persona, todo está en el grado de la tos y en el grado de la generación de estas gotas de flujo. Es decir, si una persona está en la casa y está tosiendo y no usa la mascarilla, imagínate, para sus miembros familiares es un riesgo potencial para la infección de este virus por medio de la transmisión de las gotitas aerosólicas o de aerosol de flujo. O sea que en la casa, por eso, bueno, entonces es correcta la medida que ha tomado el MinSal de retirar a las personas que están contagiadas hacia residencias sanitarias. Y que no están quizás padeciendo la enfermedad, pero que están positivos, e incluso aquellos que tuvieron también contacto cercano. Correcto. Perfecto. ¿Y qué pasa con este contagio intradomiciliario, que es el que ha sido como más responsable de la alta tasa de contagio? Porque la gente se reúne con amigos y familiares que se ven bien, que no están tosiendo, que no tienen nada, y sin embargo, según ustedes, los médicos, ahí es donde se está produciendo la mayor tasa de contagio. Ni siquiera podemos hablar de la calle o de espacios abiertos o de los malls, sino ahí dentro de la casa, en esas reuniones. Es correcto. Bueno, es un llamado, ¿no? Esta pandemia mundial nos hace un verdadero llamado a la reflexión, a tener que mantener la distancia. Es decir, increíblemente los estudios demostraron que si tú tienes una distancia de 1.5 metros, 2 metros, el riesgo disminuye. Mira, en esta pandemia lo que se demostró, entre otras cosas, es la importancia de entre comillas, de disciplinas o hábitos que se parecían superfluos y que finalmente no fueron tan superfluos, digamos. Lavarse las manos con agua y con jabón, por ejemplo, frecuentemente es una estrategia muy simple, no es mucha ciencia, no es muchas nanomicras, no es mucha carga genética ni ARN, es una cuestión muy de hábito, es fácil. Claro. Si tú te lavas ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque lavarse las manos con agua y con jabón evita que las partículas que tienes te pases a las mucosas. Las introduzcamos dentro del cuerpo. Exactamente. Entonces, esas son estrategias, hábitos muy fáciles. Es decir, si tenemos una tasa alta, es muy probable que los hábitos que tengamos que verlos. Es decir, modificarlos. Es un llamado. Exactamente, es un llamado también un poco a la reprogramación de nuestra sociedad y de la enseñanza que tenemos, porque nosotros pensamos, imagínate, Kenia, yo del colegio me recuerdo esta fórmula: espacio es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo, una fórmula de física, pero no recuerdo mucho que me hayan dicho la importancia, por decirte, de lavarte las manos, ¿te fijas? Bueno. No, y no es una broma, es decir, y explicarte por qué es importante, por qué 30 segundos es importante, por qué tienes que hacer un lavado de manos correspondiente, por qué hacer los movimientos de las uñas, este movimiento es para limpiar tus uñas, por qué hacer el movimiento del pulgar, por qué hacer el movimiento entre los dedos, por qué hacer sobre los dorsos. Es decir, es importante que las personas se tomen el tiempo de hacerlo, lavarse las manos antes de cada comida, lavarse las manos después de cada comida, lavarse las manos después de ir al baño, lavarse las manos después. Ahora no se recomienda dar las manos como saludo, ¿verdad? Claro. Pero es importante que lo hagamos. Mire, tenemos uno de nuestros seguidores en nuestro fanpage en Facebook que nos hace una pregunta, la tenemos puesta en pantalla y le recomendamos a todos los que tengan sus preguntas, escríbala ahí en la cajita de diálogo debajo de nuestra transmisión, que podrán verla aquí en pantalla con su nombre y también su foto de perfil, aunque ahí no aparece la de
esta persona que hace la pregunta. Nos dice Rubén Quesada, en Valparaíso las camas UCI están en un 100%, doctor. ¿Se debe restringir los permisos de vacaciones? También los alcaldes propusieron que se hicieran para permitir que una persona llegara, y ahí le añado algo a esta pregunta, para permitir que una persona llegara a una comuna que llegara con un PCR negativo. Y también se están instalando lugares donde hacerse los PCR en las playas. ¿Qué cree usted de la pregunta de nuestro Facebook vidente, doctor? Claro, mira, yo le respondería al Facebook vidente, al amigo, al colega o al ciudadano, yo pienso que hoy es un tiempo de mantener, es decir, estamos viviendo un año atípico, estamos viviendo un tiempo atípico. Esto no pasaba hace 100 años atrás, y la última gran pandemia, digamos, de esta naturaleza fue en 1918. Yo pienso que este año las personas deberían pensarlo bastante bien antes de tomarse unas vacaciones por su salud. Imagínate, si tú sales, es probable que tú necesites un respirador. Las personas deberían comenzar a pensar de esta forma. Si yo salgo, es posible que yo necesite una cama UCI. Bueno, claro. Hay que pensarlo mejor. Yo creo que tal vez después de estar vacunado sería un mejor tiempo para tomarse unas vacaciones, postergar un poco, hablar con los empleadores y decir, bueno, prefiero tomar mis vacaciones, no sé, julio, junio, entiendo que no va a estar el solcito ni el calorcito que tenemos ahora. O quizás, doctor, yo les recomendaba a los televidentes al principio vacacionar donde casi no esté yendo la gente, porque es cierto que necesitamos un cambio de ambiente, es cierto que necesitamos refrescar un poco la vista, y el ánimo, que lo tenemos bastante tenso, pero tal vez no ir a estos litorales, tal vez no ir donde está yendo la mayoría, escoger lugares menos congestionados. Ante eso, doctor, quiero hablarle de la segunda ola. ¿Tiene usted alguna recomendación ante lo que por fin se ha transparentado que estamos viviendo, esta segunda ola en Chile? Oye, Kenneth, tú me haces preguntas súper agudas. A mí me encanta porque eres un excelente entrevistador, ¿ah? Mira, te voy a mostrar, lo tengo en el teléfono porque he estado usando esto. Esto acabó de salir en un estudio del Johns Hopkins University. Lo voy a no sé si se ve, no creo. ¿Sabes qué? Te lo voy a enviar para que tú lo publiques sobre la segunda ola. Es decir, en Suecia y en Inglaterra tienen más cantidad de fallecidos que en la primera ola. Estamos ante una situación bastante seria. Les acabo de enviar la fotito con el comparativo para que la puedan poner, y muestra claramente cómo fue la primera ola en un gráfico y cómo la segunda ola en Suecia y en Inglaterra está aumentando de forma exponencial. Estas olas se deben justamente a que nosotros tenemos conductas que no están enmarcadas en el cuidado. Ahora, yo entiendo que estamos en una situación de que las personas están agotadas, que hay una carga de estrés social importante, socioeconómico importante, una carga de estrés emocional importante, que hemos estado acostumbrados a la libertad, y ahora más que nunca sabemos que la libertad y el viajar y el salir es importante, pero la recomendación, ahí estamos, mira, este fue el estudio del Johns Hopkins University, salió hace muy poquito, y en nos muestran puntualmente en abril 30, mira, está en verde, está el Reino Unido, y en rojo está Suecia. Los ingleses, mira cómo tuvieron en abril 30, ahí está su primer pic, cómo bajó a lo largo del tiempo con todas las medidas, y cómo ahora, digamos, están estimando, mira, están estimando qué es lo que va a pasar. Y cómo se viene esto. Entonces, un poco el llamado es a eso, a cuidarse, a respetar las medidas, a lavarse las manos, a estar en casa. Exacto. Oye, da escalofrío este gráfico, te lo digo sinceramente, ojalá los televidentes lo estén interpretando correctamente. Fíjese, en verde están las muertes en Inglaterra, y en marrón o café están las muertes ahí en Suecia. Señores, y el 30 de abril del año pasado, mire cómo está ahí en términos de porcentaje, en 34, fue como el pic más alto, abril 30 para el Reino Unido, y también fue el pic más alto para Suecia. Y sin embargo, ahora a enero, oiga bien, no ha pasado un año de esa estadística, a enero de este año, ahora está mucho más alta la cantidad de muertes
en ambos países, o sea, en ambos países. De hecho, ya Suecia casi alcanza el pic de Inglaterra, pero superó su propio pic de abril del año pasado. Tremendo esto, o sea, parece ser, doctor, que las segunda ola son más agresivas que las primeras. Pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Es a la mutación del virus o es a la relajación o al cansancio de la lucha contra el virus de las personas? Mira, esa es una pregunta que los sociólogos, los psicólogos, los médicos y los epidemiólogos y todos los especialistas están buscando. La verdad es que es una pregunta muy inquisitiva. Y yo pienso, en un criterio muy personal, yo no soy epidemiólogo, ni tengo, digamos, no me dedico a la salud pública, pero hice 4 años de urgencia médica, tengo un pequeño diplomado en urgencias, y lo que puedo decirte desde el punto de vista de lo que viví, me parece que esto es un poco, a mi criterio muy personal, un poco el agotamiento de no cumplir las medidas que se deben de cumplir. Yo creo, y siempre he dicho que el ciudadano debe tener información para tomar sus propias decisiones. El consejo, la Biblia dice que en el buen consejo, ¿verdad?, hay sabiduría. Sí. Y el buen consejo es cuidarse. Yo siempre digo a los pacientes, hagan las medidas, porque esas medidas disminuyen el riesgo de que usted esté en una cama UCI y que su esposa o su esposo o su padre o su madre no lo vuelvan a ver más. Es decir, ahora, tú sabes que el futuro es incierto, nadie conoce el futuro, pero hacer estas medidas reduce en gran medida, está estimado, está estudiado, los estudios están, reduce en gran medida la infección y reduce en gran medida las complicaciones. Muchísimas gracias al doctor Ider Rivadeneira por dedicarnos este tiempo. Usted necesita una consulta con él, le gustaría conversar más o plantearle algún problema personal, ya algo más íntimo de salud, comuníquese con él a Tu Doctor Online. Están en pantalla toda la información, los números de contacto, el sitio me parece que ahí está en Instagram precisamente, y también el sitio web donde usted puede comunicarse con el doctor, más 569-3102 4695 y www.tudoctoronline.cl. Puedes consultarte sin filas, sin riesgo de contagiarte, sin mucho trámite, es bastante fácil, muy intuitiva la página de Tu Doctor Online para que tú puedas ahí entrar y darle clic y facilito tener una cita directa y personal vía telemedicina, vía telemática con el doctor Ider Rivadeneira. La verdad es que se necesita, recuerde que no solamente él acepta consultas por el COVID-19, sino por muchas otras patologías que la gente ha descuidado, porque obviamente están las camas ocupadas, está el riesgo al contagio, la gente ha dejado de ir al médico por no estar en los centros de salud y contagiarse. Bueno, hágalo vía telemática con el doctor Ider Rivadeneira y otros médicos en Tu Doctor Online. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kenia. Sí, efectivamente, ya estaremos. Consulta C4, que son no riesgo vital. Cuando nos escriben, categorizamos, yo hago la categorización. Y básicamente, efectivamente, patología, doctor, bajé la escalera, me esguincé el tobillo, ¿qué hago? Bueno, le envío la receta de la botita ortopédica, la receta de la ecografía de tobillo o resonancia de tobillo. Doctor, me duele el hombro, tengo 3 meses, ok, mira, puede ser un síndrome de manguito rotador, te voy a enviar la resonancia magnética y luego me la envías y luego analizamos cuáles son las posibles opciones terapéuticas. Doctor, ¿sabe qué? Mire, tengo un problema desde hace mucho tiempo, tengo una lesión nodular, mira, puede ser un lipoma, vamos a enviar una ecografía. Hay cosas que se pueden hacer por telemedicina, hay otras que no, evidentemente. Sí. C3, que es categorización que necesitas atención de urgencia, bueno, te dirigimos para que tengas eso. Pero la idea es que estas consultas seguras que se puedan hacer, las hagan de forma telemática y encantados poder servirles. Ya lo sabe, también las consultas con un precio bastante razonable y con una atención muy personalizada, dándole el tiempo a usted que necesita. No deje de contactar, usted ve la experiencia y también la sabiduría, el conocimiento de nuestro doctor online, el doctor Ider Rivadeneira. Vamos a continuar el desarrollo de nuestro matinal, señores. Vamos a ir adelante con lo que Papá Dios nos tiene para el día de hoy. Nos vamos a la lectura del versículo bíblico. Hoy le dimos el espacio al doctor porque tenía que irse a atender a unos pacientes, pero vamos a continuar con el desarrollo habitual del matinal. Y nos vamos directamente a la
a la lectura de la Biblia, ¿verdad que sí, chiquillos? Exacto, por ahí nos vamos según la pauta. Tenemos la lectura del versículo del día, que lo encontramos en el Salmo 119 y versículo 43. Salmo 19 y versículo 43 es donde Papá Dios nos va a dar este regalito diario que nos entrega a través de su palabra. Y nos dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Qué linda palabra, de verdad. Es porque, dígame usted, ¿a quién, después de escuchar todas las secuelas del COVID, a quién, sabiendo que tenemos una segunda ola y que es más mortal que la primera por toda la relajación? Pero ¿cómo no relajarse si se tiene un cansancio extremo? De verdad que se aflige uno, de verdad que se llena el corazón de angustia, y eso solo si pensamos en la presión que se ejerce sobre nosotros la enfermedad per se, sin contar todo el estrés también de la parte económica que se ha visto afectada en la mayoría de las personas, sin contar el temor porque nuestros familiares se contagien, sin contar el problema del roce constante dentro del hogar, los miembros de la familia que están en cuarentena, todo el estrés que ha traído eso y toda la confrontación familiar, el aumento de la violencia intrafamiliar. Efectivamente, si hacemos una lista de todo aquello que nos está agobiando en este momento, mire, mejor dejamos de contar, porque son muchas las razones por las que en este momento podríamos estar sintiendo aflicción y angustia. Estas son las razones para este tiempo, pero el salmista tuvo sus propias razones en su momento para describirlo, porque los motivos de las penas cambian, señores, pero el Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendrían aflicción. Esto Él lo advirtió, ya sea por el coronavirus, ya sea por la crisis económica, ya sea por problemas personales y familiares. En el mundo tendremos aflicción. Qué potente lo que dice el salmista en esta palabra. Es cierto que ha venido angustia, es cierto que ha venido aflicción sobre mi vida, pero aquí está la respuesta más. Dice la palabra: tus mandamientos son mi deleite. He encontrado un refugio, tengo un lugar donde aguarecerme. Encontré la hendidura en la roca. ¿Recuerdas cuando el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer pasar toda mi gloria sobre ti, un poder fulminante? Voy a hacer pasar delante de ti toda mi gloria. ¿Qué voy a hacer para que puedas soportar lo fulminante? Para que puedas soportar aquello que puede destruir, para poder soportar aquello que efectivamente tiene poder dañino sobre ti. ¿Qué hace el Señor? Te metió a Moisés en la hendidura de la peña con Cristo y puso su mano sobre él. Ahí está esa hendidura de la peña en la Biblia, ahí está en los mandamientos del Señor, ahí está la mano de Dios poniéndola entre tú y el coronavirus, entre tú y el estrés, entre tú y la depresión. Ahí está el mandamiento del Señor, la promesa de Dios en su palabra, siendo ese lugar donde puedes ir a encontrar refugio. No lo desperdicies, no lo pierdas, no sigas moviéndote con ansiosa inquietud, sino que ve allí, hay un refugio en los mandamientos del Señor. Tremenda la palabra, de verdad que nos da tanto alivio poder encontrar ese refugio en el Señor. Vamos a continuar entonces con nuestro contenido y nos vamos de inmediato a el examen de las noticias, pero antes el llamado que quiero hacerte a que colabores voluntariamente con nosotros aquí en Televisión Nacional Evangélica. Este canal lleva bendición a nuestro país, este canal entrega palabra, la orientación médica, la orientación psicológica, la orientación legal. Cientos de personas pasan por nuestras pantallas a lo largo de nuestro ejercicio como comunicadores, cada uno con una sola intención: bendecirte. Ayúdanos a seguir llevando adelante esta obra de bendición y vida. Colabora voluntariamente aportando a la cuenta RUT 65009-077-2. La cuenta tiene ese RUT